En el 2021, el número de cristianos perseguidos por causa de su fe continuó aumentando de forma dramática. Actualmente, al menos 360 millones de cristianos viven en naciones con altos niveles de persecución o discriminación. Dentro de los datos más preocupantes se destaca el hecho de que en el 2021 el número de martirios de fieles cristianos aumentó en más de 1,000 personas en todo el mundo, siendo Nigeria la nación donde más mártires se presentan. Esto es lo que reporta el Ministerio Internacional Puertas Abiertas, institución que ha documentado el estado mundial de la persecución de los cristianos durante al menos 60 años y que ha denunciado todas las situaciones y formas de hostigamiento que los cristianos enfrentan alrededor del mundo. Bienvenidos a este análisis sobre la persecución de los creyentes en 2022. El pasado 19 de enero, Puertas Abiertas hizo pública la lista de las 50 naciones donde es más peligroso ser cristiano en 2022. Tomando como referencia el periodo del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. La lista documenta los países que, bien sea por razones políticas u hostigamiento social, pretenden eliminar al cristianismo de su historia o hacer su práctica mucho más difícil. De la misma manera que el año pasado, el documento presentado por Puertas Abiertas presenta un panorama en el que la persecución se ha recrudecido y en el que las perspectivas de mejora parecen distantes. La lista actual presenta 2 niveles de persecución: extrema y severa. En el último año fueron asesinados 5.898 creyentes a causa de su fe. Esto quiere decir que en promedio cada día 16 cristianos son asesinados por motivos relacionados con el Evangelio, una cifra que supera notablemente la del año anterior, en la que el promedio de martirios diarios era de 13 cristianos. El país en el que se registraron más muertes violentas de cristianos fue Nigeria, con más de 4.650 asesinatos, los cuales fueron perpetrados por milicias locales asociadas a redes islamistas como el Estado Islámico y por los clanes enfrentados allí por los recursos naturales escasos. La categoría de cristianos detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados también estableció un nuevo récord en 2021 con un total de 6.175, unos 1,000 casos más que en el periodo del informe anterior. India lideró con 1.310 casos, mientras que China detuvo a 1.147 cristianos. En América Latina, la persecución a los fieles cristianos sigue una tendencia preocupante, siendo los grupos criminales asociados al narcotráfico las organizaciones que más persiguen a los creyentes en zonas de conflicto. Los líderes cristianos que no se sometieron a la voluntad de tales grupos fueron agredidos, amenazados e incluso asesinados. En esta categoría de persecución, México y Colombia son las naciones en las que más se presentan acciones de hostigamiento contra los creyentes. Aunque México descendió en la lista de vigilancia del puesto 37 al 43, los cambios no representan mejoras significativas en la situación de los creyentes allí, pues los niveles de violencia continúan siendo muy altos. Por otra parte, México, Colombia y Cuba, junto a Eritrea y Etiopía, continúan siendo las únicas naciones de mayoría cristiana en esta lista donde los creyentes en Cristo enfrentan más dificultades para la práctica de su fe. 2 nuevos países ingresaron a la lista este año: Cuba y Níger, mientras que Kenia y Comoras fueron retirados de ella. Cuba se encuentra en el puesto número 37. Y las razones para ser incluida en la lista incluyen las medidas restrictivas por parte del régimen comunista a la vida de la Iglesia. La crisis del COVID-19 ha sido usada como un pretexto para obstaculizar la práctica de la fe, al tiempo que múltiples pastores y clérigos han sido detenidos por su participación en protestas contra la dictadura. Dentro de los grandes cambios en la lista mundial de vigilancia, este año se encuentra la llegada de Afganistán al puesto número 1, superando a Corea del Norte, país que tradicionalmente había ocupado esta posición durante las 2 últimas décadas.
La toma del poder por parte del régimen talibán ha incrementado los temores a la persecución de los fieles cristianos y ya ha forzado a muchos de ellos a huir del país. Para los cristianos en Afganistán ya no quedan libertades que perder. Los niveles de persecución son extremos tanto en la vida pública como privada, y las conversiones del Islam al cristianismo han sido penalizadas con la muerte. Somalia se mantiene de nuevo estable en esta lista en el puesto número 3. A pesar de un ligero descenso en los ataques violentos contra los cristianos allí, la persecución continúa siendo extrema. Ningún lugar es seguro, incluso en sus propios hogares, para los cristianos en Somalia, y la presión en cada área es intensa y constante. Sin embargo, no son los primeros países de la lista aquellos donde se presentan los casos más graves de violencia. Nigeria, Pakistán, Burkina Faso y la República Democrática del Congo son las naciones en las que más ataques violentos y mortíferos se presentan en contra de los cristianos, mientras que en las naciones de mayor persecución las dificultades a la vida de la Iglesia y el control gubernamental continúan siendo los factores fundamentales de hostigamiento. China ocupa este año el puesto 17, luego de haber ingresado a la lista de las primeras 20 naciones de vigilancia en el 2020. Allí la violencia contra los fieles es particularmente diferente. Mientras que en este país no se presentan ataques o asesinatos de creyentes, los cierres y ataques a las iglesias continúan siendo los más altos en todo el mundo. Durante el 2021, más de 3.000 iglesias fueron atacadas o cerradas en China. Otras naciones donde se presentaron numerosos ataques contra las iglesias fueron Nigeria con 470 ataques, Bangladesh con 200 y Pakistán con 183. Una de las tendencias más preocupantes en la revisión de la lista de vigilancia mundial de este año es la opresión islámica, la cual se presenta en 33 países, siendo Afganistán, Somalia, Libia, Yemen, Nigeria, Pakistán e Irán las naciones donde se presentan la mayoría de los casos. La violencia y el control dictatorial sigue siendo la causa principal de persecución en 5 naciones, siendo estos Uzbekistán, Turkmenistán, Bangladesh, Tayikistán y Kazajistán, mientras que la opresión dictatorial o gubernamental en las naciones comunistas o postcomunistas es la principal causa de persecución en 5 naciones más: Corea del Norte, China, Vietnam, Laos y Cuba. Una tercera tendencia que se observa en la lista de persecución de este año es la del nacionalismo religioso, ya que en países como la India, Nepal, Myanmar y Bután solo se considera como ciudadanos de primera categoría a aquellos que se adhieren a la religión mayoritaria, ya sea el hinduismo o el budismo, al tiempo que los derechos de los cristianos continúan siendo seriamente limitados. En ese orden de ideas, las 10 naciones en las que es más difícil ser cristiano son Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán e India. Los informes de Puertas Abiertas tienen como finalidad ayudar a los cristianos y a los grupos de presión en todo el mundo a abogar por aquellos que son perseguidos a causa de su fe. En este sentido, el último informe, que revela un aumento notable en la persecución de los cristianos, eleva un llamado urgente a la movilización y la manifestación activa por aquellos hermanos nuestros que continúan siendo perseguidos, hostigados y asesinados. Confiamos en que el presente informe pueda ayudar a los cristianos a expresar más activamente sus preocupaciones por todos aquellos perseguidos y hostigados en razón de su fe en todo el mundo. Del mismo modo, expresamos nuestra confianza en las promesas del Señor de que todas estas circunstancias serán superadas en la consumación del reino de Dios. Aún así, queremos terminar este informe haciendo un llamado a todos los creyentes de habla hispana para que se unan en oración por nuestros hermanos perseguidos, y a que el reconocimiento de la persecución pueda impulsarlos a realizar acciones solidarias a favor de estos.
bien sea mediante donaciones a las organizaciones que trabajan por la iglesia perseguida o mediante acciones de denuncia y abogacía que movilicen a la comunidad internacional a detener los crímenes cometidos en contra de los cristianos. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma te afecta esta realidad? ¿Crees que hay alguna forma en la que tú y tu iglesia local pueden ayudar a nuestros hermanos perseguidos? ¿Conoces alguna historia de cristianos perseguidos cerca de ti? ¿De alguna forma tú y tu comunidad se han visto afectados por la persecución?